Muy buenas, muy buenas, muy buenas. Vamos a retomar la serie de cómo jugar Dungeons and Dragons. Y continuando con lo que nos veníamos charlando últimamente sobre la creación de personaje, vamos a retomar la charla desde ese punto, ¿no? Desde el punto de ya elegí el personaje, elegí la raza, elegí la clase y elegí el trasfondo. Le armé una historia a mi personaje, eso es muy importante. Armarle una historia al personaje. ¿Para qué? Para entender la motivación del personaje. Recuerden, como dije en los capítulos anteriores, van a estar interpretando un personaje. Entonces, hay que darle cierta personalidad. Por eso siempre recomiendo que los jugadores novatos traten de ellos introducirse en el mundo de Dungeons and Dragons como personajes. Entonces traten de construirse a ustedes mismos como un personaje. Visualícense adentro de ese mundo de fantasía. Pero aún si no lo quieren hacer, o si son jugadores más avanzados, pero quieren algún consejo de cómo crear un personaje, bien, piensen en sus motivaciones, en sus anhelos, en sus miedos. Anoten todo eso. Quinta trae un apartado de lo que se llama, en la parte de trasfondos, que son los votos del personaje, los miedos del personaje, las falencias del personaje, para elegir alguna de ellas. ¿Sí? ¿Cuál es la idea detrás de elegir? O sea, que parece loco, ¿no? Que voy a elegir algo, una falencia para mi personaje. ¿Por qué le elegiría una falencia a mi personaje? Porque me va a ayudar a interpretar ese personaje luego en el mundo de Dungeons and Dragons. Me va a ayudar a mí a darle características más reales, hacerlo más tangible al personaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, entre algunas, por ejemplo, ¿no? De ideales, ¿no es cierto? El ideal de tradición, donde nosotros vamos a respetar y a tratar de llevar las tradiciones de nuestro pueblo, al mundo, y a respetar las fechas, es algo muy bonito para poner, no sé, por ejemplo, cada luna llena, ¿cierto? Tenemos un ritual, y eso da mucho colorido al mundo, da mucho colorido. Entonces poder nosotros expresar esto desde nuestro personaje le va a dar a nuestro personaje un mayor nivel de realismo y me va a ayudar a mí a encariñarme más con el personaje. ¿Cuál es el objetivo de encariñarte más con el personaje? Dungeons and Dragons tiene algo que los videojuegos, no tienen. Y es que, o comúnmente no tienen, porque puedes hacer Dungeons and Dragons así. Pero la realidad es que sí, te morís en Dungeons and Dragons, la historia continúa ya sin tu personaje. Y por ahí lo puedan revivir, compañeros. Hay campañas que tienen resolución y otras que no. Pero el punto es que no podés volver a un punto de salvado previo. Por ahí algún máster aplica esta mecánica. No conozco por el momento a alguien que la haya aplicado correctamente no, eficientemente, o alguien que se haya disfrutado una campaña donde existan puntos de salvado. ¿No es cierto? Como en los videojuegos. Acá lo que pasa es que cuando tu personaje muere, la historia continúa sin tu personaje. Entonces, por ahí encariñarte con tu personaje te ayuda a la hora de tomar decisiones. Y al tomar decisiones, Dungeons and Dragons tiene una cuestión de que todo está planteado, que vas a tratar de llevar a tu personaje como, como alguien que va a vivir una aventura. Entonces, los niveles de desafío, los riesgos, las pruebas que vas a tener, que te proponen las distintas campañas, los distintos manuales o que va a idear tu máster, las vas a poder disfrutar mucho más desde el concepto de encariñarte con tu personaje y no así tu personaje es un recurso descartable como un personaje de un videojuego. ¿Entiende la diferencia? Entonces, el hecho de elegir, por eso el manual nos propone algunos ideales, algunas falencias y demás, sirve para poder darle personalidad y para que el máster pueda presentar escenas donde nuestro personaje se sienta involucrado. Por ejemplo, en falencias, soy de juzgar a otros muy abiertamente. Entonces, si nuestro máster hace por NPCs muy juzgables, el personaje los va a juzgar. Porque es la falencia, o sea, va a ir a juzgarlo abiertamente, va a ir a criticarlo, va a ir a, se entiende, va a entrar en escena con algo tan pavo como poner una acción que
puede ser pava, pero juzgable, el personaje va a entrar en escena. Entonces, cuando elijamos el trasfondo, también elijamos algunos, y aparte de los que plantean el manual, vamos a elegir un miedo a las arañas, por ejemplo, un me paralizo en el océano, o me mareo, ¿entiende? Todo eso va a ayudar a que el personaje se sienta más vivido. Y si ese personaje se siente más vivido, cuando lo interpreto, la campaña la voy a poder disfrutar desde otra perspectiva y no simplemente de manera mecánica. Porque, como repito siempre, no nos olvidemos que Dungeons and Dragons es un juego de interpretación. Pero bien, y esto está bueno charlarlo con el máster, ¿no? Es decir, el personaje tiene estos anhelos, estos ideales, estos vínculos, estos miedos, estas falencias, estos son sus familiares, estos son amigos de infancia. Escribir tampoco, y esto es un error. Recuerden que el personaje, y sobre todo para jugadores novatos, va a arrancar en un nivel 1. ¿Por qué? Van a tener un montón de cosas para hacer. Y ya arrancar en nivel 3, como recomiendan algunas campañas, para jugadores nuevos, ya es abrumador, ya se siente pesado, porque tienes tantas cosas para hacer que terminas cayendo en la mecánica del juego. ¿Cuál es el poder que tengo? ¿Cuál es la habilidad que tengo? No funciona, no sirve. Terminas perdiendo muchísimo de lo maravilloso que es jugar Dungeons and Dragons. Entonces, al mismo tiempo ocurre esto, escribir una historia muy larga, extensa, donde mi personaje, pongamos una de las cosas más típicas, se enfrentó a un dragón en nivel 1. En nivel 0, porque esa es la historia de trasfondo, ¿se entiende? En nivel 0 se enfrentó a un dragón. No tiene lugar. No tiene lugar. No hay por qué escribir un personaje que ya es heroico. Es mejor escribir un personaje simple que se va a transformar en un héroe. Y eso es importante. Es importante porque si escribís un personaje que ya es heroico, si escribís tu propia narrativa, va a ser muy difícil que la incluyas en la narrativa grupal que vamos a escribir entre todos. Es la aventura que vamos a vivir todos juntos. Y ya empiezan a ir los conflictos, ¿no es cierto? Conflictos de, pero ¿por qué mi personaje acaba de, no sé, quedar desmayado en un pozo cuando se enfrentó a un dragón? Y porque tu personaje jamás se tendría que haber enfrentado a un dragón. Hay que entender los distintos niveles de personaje para entender qué es lo que tu personaje pudo o no pudo haber hecho. Y desde ese punto interpretarlo. Y desde ese punto construirlo. Es mucho más interesante que tu personaje no se haya jamás enfrentado a un dragón y vivirlo en carne propia en la partida. ¿Se entiende? Y decir, soy level 3, soy level 4, apareció un dragón que claramente sé que no puedo enfrentarlo y me tengo que ir. Imagínense que el máster les ponga en nivel 4 un dragón y tengan que salir corriendo, pero tu trasfondo dice que decapitaste un dragón en nivel 0 cuando eras un adolescente. ¿Se entiende? Que no tiene... Entonces, hay que darle un poco de realismo. Darle un poco de realismo para que la aventura fantasiosa se sienta mucho más emocionante. Y no caigamos en la frustración de, pero mi personaje tendría que poder hacer esto. No, porque la prueba excede del nivel de tu personaje, porque los dados no te están ayudando, porque simplemente hacer una narrativa no es Dungeons, primero que no es Dungeons and Dragons, por ahí hay juegos de narrativa que simplemente hacemos narrativa, narramos, pero segundo que en definitiva cada uno va a escribir su propia historia de manera individual y no vamos a escribir una historia todos juntos, que es la gracia de jugar justamente juegos de rol de mesa. Y aparte compartir, ¿no es cierto? Compartir la aventura todos juntos y decir, yo y vos y él y ella somos todos personajes simples que de golpe nos encontramos en un mundo de fantasía. Eso es lo maravilloso de Dungeons and Dragons. Entonces, elijan sus personajes, denle sus trasfondos, denle sus ideales, denle sus metas, anhelos, miedos. Complétenlo lo más que puedan, de manera simple, pero lo más que puedan. ¿Entienden? Agréguenle un miedo, agréguenle una fantasía, agréguenle un anhelo, agréguenle una meta, un objetivo, un ideal, una falencia, un vínculo. Agreguen todo eso, porque todo eso va a nutrir la historia y la va a hacer mucho más interesante. Una vez tengamos armado nuestro personaje y su trasfondo y su personalidad, en la misma
lo mismo que escribimos nos va a guiar en los distintos eventos que sucedan. Entonces va a ocurrir un evento donde nos vamos a encontrar en la mesa de un rey, donde vamos a ver un robo ocurrido en un banquete la mesa del rey, y nosotros podemos decir, mi personaje intervendría, mi personaje haría algo o lo dejaría pasar. O por ahí mi personaje lo increparía a la salida y le pediría lo robado, porque así es mi personaje. Entonces ahí sí realmente podemos decir, porque esto es lo que haría mi personaje, pero porque estamos justificando y no caer en la bajeza de simplemente decir, soy un pícaro, robaría. ¿Se entiende? Entonces, no, mi personaje en este caso robaría, o en este caso lo dejaría pasar, o en este caso lo aplaudiría, o en este caso le avisaría a los guardias. Por ahí mi personaje es un pícaro, pero al ver a alguien robando, está quitando el mercado. ¿Se entiende? Y entonces para limpiarse su propia imagen, es mejor que culpar al otro. Entonces le advierto a los guardias, porque mi personaje lo que busca es mantener un perfil bajo. Pero fíjense cómo al escribir conceptos básicos del trasfondo y la personalidad del personaje, al, puedo yo desarrollar, puedo yo tomar una decisión frente a una situación que se evidencia. Y ahí el personaje tiene más sentido, tiene más coherencia, y el máster también va a poder construir mejor alrededor de los distintos personajes. Y es muy importante a veces entender el ayudar al máster. Es un, es, pero no ayudarlo a construir la partida, obviamente, como el jugador tiene que pensar su personaje y tiene que pensar otras cosas, el máster tiene su trabajo también y entre todos vamos a complementar. Pero a la hora de poder hacer un personaje que es coherente a lo largo de todas las sesiones que nos juntemos a jugar, el máster, cuando planee un evento, va a saber que hay 2 o 3 opciones posibles que va a tomar cierto jugador ante esa situación. Y cada uno de los jugadores va a tener 2 o 3 opciones posibles y va a poder plantear distintos desarrollos de esa acción, de ese evento. Y entonces todos los eventos van a fluir más rápidamente. Si el máster tiene que estar preparado para todo, el máster termina no preparando nada y termina cayendo al manual. Entonces ocurre algo y el máster tiene que agarrar el manual. Buscar, página tanto, ¿qué va a pasar? Bueno, listo, pasa esto. Listo, siguiente acción. Hiciste esto, otra vez tengo que abrir el manual, tengo que buscar qué va a pasar. Bueno, pasa esto. Se entiende que todo eso va a retrasar la partida y va a hacer las sesiones aburridas. En cambio, las sesiones se fluyen mucho más amenas. Porque no todo máster es capaz de improvisar tan sobre la marcha y, y no lo podemos tampoco cargar con toda esa responsabilidad. A mí me gusta mucho improvisar, a mí me gusta muchísimo improvisar y no tener nada escrito. Obviamente que tengo cosas escritas porque necesito una línea troncal de cuál agarrarme para decir, y si pasa esto más o menos sé que podría pasar. Pero me gusta mucho improvisar. Ahora, también me gusta mucho escribir mis propias campañas. Ahora, no todos los masters les gusta improvisar tanto. Sí, improvisar un poco, pero no tanto. Por ahí un máster que no improvisa puede dedicar más tiempo a hacer voces graciosas y que le dan más inmersión a la partida. Está buenísimo, pero para que las pueda hacer tenemos que ayudarlo a que no tenga que perder tanto tiempo en la improvisación. Y otro máster que no improvisa puede preparar desafíos más complejos y escenarios más narrados, más coloridos, más armados, con más objetos. Pero para todo eso le tenemos que dar al máster la posibilidad tenemos que dar la ayuda para que el máster no tenga que estar en una constante improvisación. Y para eso justamente, si el máster sabe más o menos cuáles son los personajes, sabe sus trasfondos y sabe más o menos cómo reaccionaría, no digo que no va a improvisar nunca más. Obviamente va a tener que seguir improvisando, pero va a reducir muchísimo. Y para eso está bueno que ustedes sepan y lleven sus personajes de manera coherente sesión a sesión. Y con eso, básicamente, terminado de armar la personalidad del personaje, van a tener, y elegida la raza, elegida la clase, ya van a saber qué hacer en cada una de las acciones. Y van a tener ciertas acciones a tomar en cada una. Pero hay un punto más. Bueno, antes de pasar al punto que yo considero muy importante en Dungeons & Dragons, hablemos de también saber qué hace tu personaje, ¿no? Yo me elijo un mago, 40 conjuros en la carta, y aparte
metamagia, que puede alterar los conjuros, y aparte un libro de magos que robó de otro mago, y aparte, cuando empiezo, y objetos mágicos, yo tengo tanta disponibilidad, tengo que mínimamente saber lo que hace. El juego te va a limitar a que vos puedas elegir un par de todo lo disponible, puedas elegir ciertas cosas para tener por sesión, por día, por campaña, por aventura. Teniendo tanto, tanto a disponibilidad, puede hacer que si no sabes lo que hace cada una de esas cosas, o mínimamente las cosas que tenés elegidas, retrases un montón la partida. Y al mismo tiempo puede hacer que no aproveches tu personaje al 100%. Entonces, una de las cosas muy importantes a hacer es entender qué hace tu personaje, leerlo. Elegiste una clase, elegiste una raza y elegiste un trasfondo, lee lo que tenés. Lee lo que tenés porque es importantísimo. Es importantísimo para que la campaña fluya, para que las sesiones fluyan, para que ayudes a tu máster, para que ayudes a otros jugadores, para que no hagas que los demás se aburran esperando que tu turno termine o que tomes una decisión en base a una acción o que estés analizando todas tus opciones. Lee y entendelo. Y entendelo porque el juego está balanceado a lo que el juego trae. ¿Qué quiere decir? Si yo algo lo malinterpreto y lo uso de otra manera, puede ocurrir o peor o mejor de lo que el juego estipulaba que ocurra. Un ejemplo, inspiración de bardo. Si yo no sé cómo es esa inspiración de bardo, yo no sé qué dado otorgo, yo no sé cómo funciona, yo sé los límites que tengo por día, yo no sé. Termino, primero que tengo que frenarme a leer, uso inspiración de bardo, a ver cuánto era, bueno, tanto. Y después uso inspiración, y después uso inspiración, y por ahí me pregunta, pero ¿cuántas veces lo usas ya? No sé, pero tenés un límite. Ah, ¿cómo que tengo un límite? ¿Entiendes? Y entonces terminaste haciendo que todas las acciones sean exitosas, cuando en realidad lo divertido también es fallar en las acciones. Porque el fallo en Dungeons and Dragons da una nueva historia. Abre la puerta a otra historia. Entonces, Dungeons and Dragons no se gana. Entendamos que Dungeons and Dragons no se gana. Dungeons and Dragons se disfruta con sus éxitos y sus fallos, pero jamás se gana. No es una guerra jugadores contra Master, no es una pelea por ver quién la tiene más larga, no es quien tiene el mejor personaje, no es quien levantó la espada al final. Dungeons and Dragons se disfruta la sesión, se disfruta la aventura, se disfruta la historia, termina la sesión, termina esa campaña, arrancamos una nueva y disfrutamos el viaje. Todo el tiempo se trata de disfrutar el viaje. Y para eso yo tengo que entender qué es lo que hace mi personaje y yo ser como jugador colaborativo con el máster y decir, no, ya no me quedan más. Rápido, uso inspiración de bardo, tomate, otorgo un dado de 8, porque yo ya sé cuánto es y no le tengo que estar preguntando al máster ni tengo que estar frenando a todo el mundo esperando mi acción. Y eso, por ejemplo, la inspiración de bardo, que es algo que es relativamente sencillo y sin embargo muchas veces lo he visto usar erróneamente o no llevar el control de la inspiración de bardo del bardo, ¿no? Ahora hablemos de los conjuros. Yo elijo 5 conjuros. En nivel 1 tengo 4 o 5 conjuros. Los elijo de todo el abanico de conjuros que tengo. Elijo 4 o 5 porque soy un clérigo, porque soy un druida, porque soy un mago. Elijo 4 o 5 de los conjuros que tengo. Esos 4 o 5 son esos conjuros que voy a poder usar por día. Y sucede que no sé cómo funcionan. Y sucede que cada vez que los voy a usar, voy a usar bola de fuego. ¿Para cuántos dados eran? Voy a usar bola de fuego. ¿Para cuántos dados eran? ¿A qué distancia la puedo tirar? ¿Cuántos efectos? ¿De dónde la...? ¿Cuánto es mi salvación? Cada vez que voy a usar el mismo conjuro, tengo que volver a leerlo. Imagínense que leerlo te lleva, que leerlo, interpretarlo, hablarlo con tu máster, 1 minuto, 2 minutos por conjuro en el turno. Y después de vuelta vas a usar otro conjuro y ahora tenemos que leerlo. Alarga mucho las partidas. Entonces, jugar Dungeons and Dragons se disfruta un montón, pero al mismo tiempo es un compromiso que hacemos todos, porque todos nos reservamos un espacio de tiempo a la semana para juntarnos a jugar. Sea online, sea presencial, no importa, nos reservamos un espacio. Entonces, existe la responsabilidad de, yo ya voy listo con mi personaje para no retrasar la partida. Yo ya sé qué hace mi personaje, yo ya sé cuándo lo puedo emplear, cómo lo tengo que emplear, qué es lo que voy a hacer cuando lo emplee, cómo funciona. Entonces, ya tomo decisiones rápidas, soy consciente, no obstruyo el juego, no lo rompo, y me divierto.
me divierto, porque eso es lo importante, vuelvo a decir. Es uno de los pocos juegos donde nadie gana y nadie pierde. ¿Entiendes? Donde lo único que hay es diversión. Pero para que esa diversión exista tenemos que ser responsables. Tenemos que ser responsables con la mesa. Y para ser responsables con la mesa, solo resta saber lo que hace mi personaje. Y como máster, para ser responsable con la mesa es si voy a incluir una criatura, si voy a incluir un desafío, si voy a incluir una trampa, tengo que saber qué hace. Y si voy a incluir una historia, tengo que medianamente tenerla en la cabeza. Tengo que por lo menos saber cuáles son los posibles desarrollos de esa historia. Entonces, es cuestión de esto, de responsabilidad con la mesa y leer, simplemente leer. Y tener, claro, entonces disfruta mucho más Dungeons and Dragons. Yo he tenido muchas mesas, y he tenido jugadores que han sido muy constructivos, hermosos jugadores, con unos personajes desarrollados, pero muy bien desarrollados, muy bien llevados, personajes que han ido creciendo y que han sido protagonistas en la historia de una manera muy activa. Y he tenido jugadores donde 40 sesiones de campaña todavía no sabían qué hacía su personaje, o todavía no sabían cómo hacer una tirada. Entonces, a veces, a veces es difícil por esto, porque no hay, porque la mesa primero que se frena un montón y entonces ese freno lleva a que otro ya se disperse y cuando se dispersa otro y después tenemos que estar retomando todo el tiempo y el tiempo que nos reunimos se pasó la mitad del tiempo en tener que retomar la historia. Entonces, cuando armen sus personajes, una vez que los tengan armados, una vez que tengan las elecciones tomadas, lean lo que hace su personaje. Mínimamente aprendas en lo que hace su personaje, mínimamente tengan una personalidad de su personaje definida, y eso va a ayudar a que todo fluya mejor. Es el último paso para mi personaje. Y estamos con poco tiempo, porque habría que hablar del alineamiento nomás, pero el alineamiento es una mecánica que sirve para guiar el comportamiento del personaje. Lo vamos a hablar luego porque es muchísimo para charlar. A una mecánica que en realidad es más corta, porque si ya hacemos todo esto que yo acabo de definir, no hay necesidad ni siquiera de elegir un alineamiento. O sea, teniendo estas cosas en clara, ya no hay necesidad de elegir un alineamiento. Pero bueno, el alineamiento actúa para hacer ciertas situaciones. Pero lo vamos a ver en un video futuro. Como les dije, colaboren con su masters. Si van a agregar algo, sepan lo que van a agregar. Leamos, no elijamos algo por el nombre. Como máster no elijas algo porque dice, no sé, tiene un nombre catulesco, Lovecraftiano. Entonces, esto debe estar buenísimo y lo agrego a la mesa y no sé qué es. ¿Se entiende? Como jugadores, yo soy pícaro, entonces robo. No funciona así. Lean un poco, no es mucho. De eso dice lean, pero hoy no estamos acostumbrados a leer. Dungeons and Dragons surgió como un juego de lectura, de un montón de lectura. Y sin embargo, lo que hay que leer es poco. Porque una vez que vos sabés los arquetipos y elegís lo tuyo, tenés que leer lo tuyo nomás. No tenés por qué leerte todas las razas y no tenés por qué leerte todas las clases. Aunque sepas lo que haces vos, lo que hace tu personaje y cómo poder ejecutarlo, estás. Y con eso la mesa va a correr 4 veces su velocidad. Y cada sesión se van a hacer un montón más de cosas. Y se va a avanzar un montón más la campaña. Ese es mi consejo final a la hora de creación de personaje. En el siguiente video vamos a hablar de alineamientos. Como dije, no hay tanta necesidad de pensar en el alineamiento cuando tenemos estas cosas armadas. Pero vamos a hacer un tema que vamos a tocar antes de, como último tema en la creación de personaje, y antes de avanzar a, bien, ya tengo mi personaje, ¿cómo juego Dungeons and Dragons? Espero que les haya gustado, espero que el consejo caiga bien, y cualquier cosa escriben en la caja de comentarios. Los leo y me dicen qué les parece, cómo les gustó el formato de cómo crear un personaje, estos consejos para crear un personaje, y que ojalá que tengan lindas mesas para jugar y historias para compartir. Un abrazo.